Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Gracias a Dios por esta oportunidad, gracias al pastor Alex Pérez por la invitación. Y vamos a leer desde el versículo 28, Lucas capítulo 21, versículo 28 hasta el 36. Y yo voy a leer el 28, ustedes el 29, el 30, el 31 y así hasta el 36. Dice así, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. 29. Cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Vamos a leer todos el 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ustedes quieren otra bendición? Entonces les pido el favor que oren por mí, para que el Señor esta noche me use a su favor, me dé fortaleza, me dé sabiduría, me respalde en lo que quiero transmitirle a la iglesia de Prado. ¿Pueden comenzar la oración, por favor? Señor Jesús, Padre de la gloria, estamos aquí en tu presencia, Señor, para presentarnos, dándote gracias, agradeciendo todo lo que has hecho y cómo nos has guardado hasta el día de hoy. Padre celestial, enaltecemos tu nombre, glorificamos tu poder, reconocemos tu señorío. Sabemos que de ti viene la sabiduría, Señor, el conocimiento, la fortaleza, el poder, que tú eres nuestro apoyo, que tú eres el que nos respalda en todo lo que hacemos. Y hoy nos presentamos ante ti, Señor, porque queremos escuchar tu voz y aprender de tu palabra y continuar en esta peregrinación que llevamos para llegar hasta la meta, que es lo que deseamos hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesús, bendícenos, Padre Santo. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? ¿Pueden tomar asiento? Estoy aquí porque hay una frase conocida que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero yo le agregué algo: el que no vive para ser salvo, el que no vive para salvar, no sirve para ser salvo. Nosotros debemos ayudar a otros. Estamos para llevar este mensaje, para evangelizar el mundo, porque esa es la gran comisión. Y si usted de pronto dice: es que yo no tengo capacidad para evangelizar, yo no soy capaz de hablarle a la gente, con sus oraciones puede ayudar mientras otros lo hacen, con sus aportes, con todo, ayunando. La semana pasada estuve aquí el jueves, la hermana decía hay que tener como una combinación perfecta, ¿cierto? Ayuno, oración y escudriñar la palabra. Pues esta noche vamos a hacer algo así. Escudriñar la palabra es un sinónimo de, creo que es expulgar, como coger el perrito y sacarle pulga por pulga. La otra vez las madres hacían eso con los hijos, pero con los piojos. Le sacaban uno por uno. Pues con la palabra uno tiene que ir a buscar, porque esto es un tesoro.
Esto es como el que en un río saca oro y llena la bandeja de ¿qué es eso? De arena, pero luego encuentra una perlita y a lo mejor pasa un día o 2 días y no encuentra nada, pero al tercer día encontró una pequeñita y a los 8 días otra, y nosotros vivimos en eso, recogiendo perlas de este tesoro, recogiendo pedacitos de oro que están en la palabra, porque el tesoro más grande que hay en esta tierra es la palabra de Dios, y a nosotros nos ha llegado. Yo quiero hablar hoy con un título, dice: hay que velar en oración porque el día está cerca. Dígaselo al que está a su lado. Hay que velar en oración porque el día está cerca. Existen hoy motivos suficientes para velar, y para velar en oración. No descuidar esta salvación, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Indudablemente vivimos los días finales, el fin de la gracia, que empieza cuando el Señor Jesús abre sus manos en la cruz. Por ahí hay un texto que dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cuál día? Todo el día de la gracia, el Señor está con sus brazos abiertos. Por eso la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a través de esa palabra y de ese sacrificio es que hoy estamos aquí con la esperanza de la vida eterna. Entonces, estamos viviendo el fin de la gracia. Somos la última generación de cristianos. Estamos a punto de ver cerrar la puerta. Estamos a punto de ver cómo la oportunidad que Dios le dio al ser humano de reconciliarse con Él. Nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero ¿qué es lo que Él quiere? Que seamos restaurados. Él quiere reintegrarnos, Él quiere acogernos nuevamente, y por eso nosotros estamos aquí esta noche. Hay que entender, bueno, el himno nacional dice: comprende las palabras del que murió en la cruz. Hay que entender esas palabras, y hoy yo les voy a hablar de algunas palabras del Señor Jesús, porque la puerta está muy cerca de cerrarse, porque hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. Y yo les voy a dar algunas razones. ¿Y por qué creo que estas razones nos muestran que el desenlace está muy cerca, que el desenlace final es pronto? Pues acabamos, yo siempre hablo como en plural. No me gusta hablar en primera persona, porque si yo digo que hice algo, realmente Dios me estaba dando, me estaba ayudando, me estaba iluminando, me estaba inspirando. Entonces yo tengo que decir: hicimos, así sea Dios y yo. Pero como tengo una esposa que me ayuda, unos hermanos que oran por mí en muchos lugares del mundo, entonces uno siempre está acompañado. ¿Qué estamos haciendo? Terminando un estudio. Y yo quería compartir, o deseo compartir con ustedes parte de ese estudio en esta noche. No lo he predicado en ninguna parte, pero dije: bueno, esta iglesia tan linda, esta iglesia tan acogedora. Yo me sentía feliz el jueves que llegué acá. Yo dije: no puede ser que en Bogotá haya un tipo de iglesia como esta. Y me regocijaba con ustedes aquí. Y en este estudio lo que hicimos es algo muy sencillo, pero a la vez nos permitió entender muchas cosas de la palabra, y es tomar el discurso del Monte de los Olivos. Así se llama, discurso del Monte de los Olivos. Así se tituló lo que el Señor Jesús dijo una noche cuando estaba con sus discípulos a solas en el Monte de los Olivos. Allí estaban Pedro, Jacobo, Andrés y Juan, solo 4. Jesús le gustaban las multitudes, pero los secretos más importantes los hablaba en privado, con los suyos, como Dios con nosotros, con su iglesia. Lo más importante lo habla en la intimidad con nosotros. Y dice que
estando ellos reunidos, pues Jesús escuchó cuando le preguntaban varias cosas, pero antes de contarles que le preguntaron, quiero decirles que es increíble. Es increíble lo que hemos encontrado, porque el discurso, la mayoría de las personas lo identifican como Mateo 24, ¿cierto? El discurso del Monte de los Olivos aparece en Mateo 24 y con las señales del fin. ¿Sí lo recuerdan? Pues el discurso no solamente está en Mateo 24, está en Marcos 13 y en Lucas 21. ¿Nosotros qué hicimos? Recogimos los 3 capítulos y lo unimos en un solo texto. ¿Para qué? Para tener el texto completo, para poderle dar una mirada de 360 grados, o sea, mirar la totalidad de lo que dijo el Señor Jesús esa noche, porque a veces uno lee en Mateo, cuando pasa Marcos 13 se le pierde algo, y cuando pasa Lucas. Entonces lo que hicimos fue recoger los 3 capítulos en un solo texto, y ahí encontramos que en ese solo discurso hay una gran cantidad de señales profetizadas por el Señor Jesús. ¿Cuántas señales cree que hay en ese discurso que está contenido en los 3 capítulos? Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Se atreven a dar una cifra? ¿Cualquiera? 1, 2, 3, 4, 5, 10 por allí. ¿Quién da más? 64. ¿Quién da más? Bueno, nosotros lo que encontramos allí es cerca de 50 señales. O sea, 50 cosas que el Señor Jesús profetizó en ese discurso. Pero Él no lo hace por darle a sus discípulos una revelación, y Él lo hace porque nos estaba viendo a nosotros hoy. Porque Él sabía que nos tenía que dar razones para amarlo más, para enamorarnos más, como decía el cántico, para afianzar nuestra vida espiritual, para alimentar mucho más nuestra esperanza. Hay una frase que dice que aunque no haya abundancia de comida, el cristiano todos los días alimenta su esperanza, porque tenemos una esperanza gloriosa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, el Señor Jesús da cerca de 50 profecías, y encontramos que la mayoría ya se han cumplido. Hay mucha gente en el mundo que profetiza. Hay mucha gente, pues por ahí hay escritos de un señor que se llamó Nostradamus. Hay otro que se llama Malaquías. Hay otro que son dizque las profecías de Fátima. Aquí en Colombia vino un tipo que creo que se llamaba Walter Mercado. Por ahí lo pasaron por televisión, asesorar a los congresistas de Colombia. Y ese tipo de personas tienen espíritus de engaño y adivinan algunas cosas. Pero les digo algo, siempre se equivocan. Es decir, puedan acertar en 1 o 2 o 3 cosas, pero siempre se equivoca. En cambio, el Señor Jesús nunca se equivoca. Por eso Él mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que tenemos la palabra profética más segura, y hacemos bien en obedecer lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer. Voy a contarles entonces que encontramos allí 4 preguntas. O sea, cuando los apóstoles están con el Señor Jesús a solas, le hacen 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Esas son las 2 primeras preguntas, y las vamos a dejar juntas para contarles una serie de señales que ya se cumplieron y que tienen que ver con esas 2 preguntas. La tercera pregunta es:
¿qué señal habrá de tu venida? Y la cuarta es, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Entonces vamos a dividirlas, las dos primeras y las dos últimas, tercera y cuarta. Entonces, ¿cuáles son las dos primeras? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? A veces pensamos que esa pregunta tiene que ver con lo que Él va a decir, y no. Esa pregunta o esas dos primeras preguntas tienen que ver con lo que Él empieza diciendo en el capítulo 24 de Mateo, y creo que se repite en Marcos y en Lucas. Cuando Él estaba en el templo, me parece, yo no sé si estoy equivocado, pero ese día que Él entró al templo fue como después de haber entrado a Jerusalén en el pollino, y Él ve unas mujeres dando su ofrenda, y los discípulos o alguno de la multitud le dice: Señor, mire qué edificios, mire lo que hicimos, mire lo que tenemos. Y Él les dice: ay, viejitos, no se engrandezcan por eso, no se sientan tan orgullosos, porque días vendrán que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Él, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que le están preguntando es: ¿cuándo es que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada? ¿Y qué señal habrá cuando eso esté para suceder? Y el Señor, cuando empieza a responder, entonces cuando uno toma los tres capítulos y los une, se da cuenta que no están en un orden cronológico. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Buscar la manera de poner en orden esas profecías. Lo primero que encontramos es que Él les advierte: va a venir tribulación y persecución. Les dice a ellos. Les pregunto, ¿se cumplió eso en el primer siglo, en la iglesia primitiva? Entonces, esa es una. Segundo, dijo que los iban a llevar a los concilios. Tercera, que ante gobernantes y reyes. Cuarto, que ese sería el momento de dar testimonio. Quinto, que irían a las cárceles. Sexto, que serían asesinados. Y que todo eso, ¿sabe por qué lo harían? Por el nombre más grande que hay, el nombre que es sobre todo nombre. Pues recuerden que lo primero que hacen es llevar a Pedro, ¿y a quién? Que los azotan y les prohíben hablar ¿en qué? En ese nombre. Por eso a la gente en Bogotá hay que salir a decirles: ustedes necesitan el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué lo necesitan? Pues porque ese es el único nombre en el que hay perdón de pecados. Y porque los pecados, si esto les sirve, los pecados no se pueden remitir al Padre, no se pueden remitir al Espíritu Santo. ¿A quién se remiten los pecados en el bautismo? Entonces dígale al trinitario que necesita que se le invoque el nombre de Jesús para remitir sus pecados al Señor Jesús, porque Él en la cruz lo que hizo fue pagar la condenación que nosotros merecíamos por las malas acciones y por los pecados cometidos hasta ese día del bautismo. Entonces, no sé si me hice entender que los pecados se remiten en el bautismo a la cruz, donde está el Señor Jesús con sus brazos abiertos, esperando uno que pueda creer y arrepentirse. Todo eso por el nombre, pero ¿sabe qué también dijo el Señor? Que serían azotados. ¿Sabe qué también dijo ahí? Que ellos no se preocuparan lo que iba a decir, lo que iban a decir, porque ¿qué? El Espíritu Santo les daría ¿qué? Palabra de sabiduría. ¿Y sabe qué significa eso? Estaba profetizando que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos el día de Pentecostés. ¿En dónde lo dijo? En el discurso del Monte de los Olivos. Pero también dijo que los cristianos iban a ser esparcidos. Fueron esparcidos por todo. Mire, hay un texto clave en Hechos. Casi todas estas señales se confirman en los Hechos de los Apóstoles. Y hay un texto clave que dice que todos los hermanos habían salido de Jerusalén, se habían ido, solamente quedaban unos apóstoles.
O sea, la gente tuvo que salir y eso hacía parte del plan de Dios, porque así ellos iban por Judea, por Samaria, por todas partes, hasta que este evangelio nos llegó aquí a Colombia y hoy nos gozamos de la paz, de la bendición, de la alegría, de la salud, de todo lo que es estar uno de la mano del Señor por medio de este evangelio y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, los cristianos esparcidos, hay una profecía ahí que fue muy difícil ubicarla, y es cuando el Señor dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Nosotros la estamos ubicando allá al principio. ¿Por qué? Al final del tiempo de Nerón, Nerón era el emperador malísimo, mató hasta la mamá o la mandó a matar, y el hombre murió, y cuando muere el imperio romano que estaba dominando esa zona, empezaron los judíos a hacer sediciones, que esa es una profecía que también está en este discurso. Entonces, guerras y rumores de guerras se empezaron a ver porque había un vacío de poder con la salida de Nerón, y entre ellos estaban viviendo ese tiempo. Entonces, guerras y rumores de guerra. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero aún no es el fin. No, allá no era el fin. Algunos pensaron que estaba llegando el fin. No, han pasado más de 1900 años y todavía estamos aquí. Entonces, otra señal es sediciones. Creo que es en Lucas que habla de sediciones. Los judíos esparcidos por el mundo entero. Empezó la diáspora judía después de la destrucción del templo. Empezó también el tiempo de los gentiles. Dice Lucas: Jerusalén se da aullada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y la profecía de que Jerusalén estaría rodeada de ejércitos. No quedó entonces piedra sobre piedra que no fuera derribada, y no pasó una generación. El Señor profetizó esto en el año 33 y se cumplió en el año 70. No pasaron 40 años, pasaron solo 37 años. Entonces, cuando yo veo esto, ya estoy hablando de 17 señales que se cumplieron allá al principio. Ahora vamos a mirar señales que tienen que ver con la venida del Señor y con el fin del siglo. Y el Señor empieza advirtiendo en este discurso que iban a venir falsos cristos. Esos falsos cristos son engañadores. Esos falsos cristos, sabe que encontré una cosa que nunca había visto, que esos tipos iban a decir: el tiempo está cerca. ¿Lo han visto ahí? Lo pueden buscar. Ellos vendrían a decir: el tiempo está cerca, y vendrían actuando en el nombre del Señor, y engañarían ¿a cuántos? A muchos. Ahí nomás hay como 4 o 5 señales cumplidas, pero luego viene el Señor a decir: se levantará nación contra nación. ¿Sabe qué creo que es eso? Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Empezó por el enfrentamiento de 2 naciones. Y se levantará reino contra reino. Segunda Guerra Mundial. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, que el señor Hitler invade Polonia, ya los bloques estaban definidos y es reino contra reino. Pero también dijo: vendrán hambres, pestes, terremotos. ¿En dónde? En diferentes lugares. Yo no sé si la palabra peste se aplique como pandemia, porque en el 2020 tuvimos una que nos estremeció, nos puso nerviosos, ¿no es cierto? Nos complicó la vida y nos cogió de sorpresa. Pero les tengo una buena noticia: el Señor a nosotros no nos va a dejar coger de sorpresa otra vez en nada. Él a su iglesia siempre la va a preparar. Usted lo que tiene que hacer es: no se mueva de este lugar. Diga como dijo un presidente de la República: aquí estoy y aquí me quedo. Y cuando el Señor está hablando de nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestes y terremotos, dice: esto será principio de dolor. Ya había dicho, pero no es el fin. Pero ahora dice: esto es principio de dolores. Habrá también terror, dijo el Señor, miedo.
hoy tenemos una cantidad de cosas que nos hacen sentir miedo, nos quieren atemorizar, pero ¿quién es el que dice por ahí? Nada de nervios. Dios tiene todo bajo su control. Y nosotros, tomados de su mano, no hay que temer. Mire, dice la Biblia: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Caerán a tu lado 1000, mas a ti no llegará. Entonces nosotros hagamos lo que nos corresponde como cristianos. Consagremos nuestras vidas a Dios definitivamente. Que este culto sirva para tomar las decisiones que debo tomar. Hay señales en el cielo. Bueno, nosotros vimos señales como esas lunas rojas que se dieron hace algunos años. También podríamos llamarlos señales en el cielo, y lo dice en este discurso. También la higuera. ¿Por qué la higuera es Israel? La Biblia la identifica como la higuera. Y el Señor maldijo la higuera. Después de 4 Pascuas, a la 4ª Pascua, el Señor fue y la maldijo antes de morir. O sea, cuando Él llegó en la 4ª Pascua, Él ve la higuera y no tiene frutos, pero el año anterior ya había dicho: vamos a cortarla. Y alguien intervino y dijo: no, espere un año más. Y Él esperó un año más y la maldijo. Esa higuera representa a Israel, pero también nos dice el Señor que cuando viéramos la higuera cuando nace, empieza su nacimiento en 1923, septiembre de 1923, cuando la Sociedad de Naciones o Naciones Unidas decide dar el mandato británico. El mandato británico es entregarle a los británicos el territorio de Palestina, que es en la misma tierra de Israel, pero en ese tiempo no se llamaba así sino Palestina. Entonces se la entregan a los británicos después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón, y los británicos reciben una encomienda: por favor, ustedes van a crear el Estado de Israel, 1923. ¿Y gracias a qué? Al rey Jorge V de Inglaterra, que había hecho una declaración, se llama Declaración Balfour, donde él había dicho: los judíos necesitan un Estado. Entonces la higuera nació, pero ahí en ese discurso el Señor habla de sus ramas y de sus hojas. Ramas, Israel se volvió una potencia en el mundo. Nos vienen a enseñar aquí a cultivar una potencia militar, una potencia científica, pero ¿sabe qué son las hojas? ¿Usted sabe qué son las hojas? En la Biblia, ¿para qué se usaron las hojas de higuera? Adán y su mujer la usan para tapar su vergüenza. Los judíos van a reconstruir el templo para tratar de tapar su vergüenza. Pero ¿les está pidiendo Dios que reconstruyan un templo? ¿O les está diciendo que reconozcan a Jesús como el Mesías y que le entreguen su vida a Él? Entonces las ramas es todo lo que ha sucedido con Israel y tal vez las ramas del judaísmo, pero las hojas de la higuera es con lo que ellos se quieren tapar. Pero ¿sabe qué les dice Dios en Isaías? Príncipes de Sodoma, cansado estoy de vuestras fiestas solemnes, de vuestros días de reposo, de vuestros sacrificios. Vendrían falsos profetas, enfriamiento del amor. Viviríamos como en los días de Noé: violencia, maldad y corrupción. Lo estamos viviendo hoy. Casi todos los políticos son corruptos. La gente en general es mala, es perversa, no quieren saber nada de Dios. Pero Dios tiene un pueblo que le ama y que ha decidido mantenerse firme. La gran comisión, se cumple la gran comisión cuando llega el evangelio a América. Sabe que el evangelio verdadero a América no tiene muchos años, porque cuando descubrieron América, lo que nos llegaron aquí fueron unos engañadores. Pero el evangelio del nombre, el que da salvación, el que ayuda a la gente a encontrar el verdadero camino que lleva a la vida eterna a través del arrepentimiento, del bautismo en su nombre, de edificar su vida espiritual sobre la roca. Ese evangelio llegó a Colombia, de Colombia se fue para
todo Sudamérica. Hoy todos los países están evangelizados y estamos predicando para testimonio también, porque cuando la puerta se cierre, la gente va a tener la oportunidad de entrar a internet y ver millones y millones y millones y millones de enseñanzas de todo tipo, y van a reconocer que esta iglesia tenía la verdad y que perdieron la oportunidad. Los afanes de la vida, también habla de los afanes de la vida. Yo voy a hablar rápidamente de 3. Y no me vayan a malinterpretar, porque no es esa la intención. La intención es animarlos. La intención es decirles: van bien, hermanos. Ustedes van a llegar a la meta. Ustedes van a ser salvos. Pero hay una cantidad de personas afuera, hijos, padres, madres, que también necesitan entrar por esta puerta, que también necesitan poder perseverar en este camino, conocer de Dios. Y esos 3 afanes de la vida son trabajo, estudio y sexo. Eso es una locura. ¿Por qué? Yo no digo que trabajar sea malo, porque yo me levanto a las 4:40 todos los días a trabajar, pero yo no cambio mi vida cristiana, mi salvación, por un trabajo. Entonces, trabajemos y hágalo duro, pero si su trabajo compromete su salvación, chao al trabajo. Lo mismo el estudio. Hoy es una carrera loca. Uno estudia 5 años en primaria, 6 en bachillerato, 5 en una carrera, ya llevamos 16. Y luego nos dicen: hay que hacer una especialización y una maestría y un doctorado, y eso vale millones. Y uno loco, mire, muchas veces nos gastamos el dinero que lo podíamos invertir en las cosas de Dios, en estudio. Y yo no digo que sea malo, digo no puedo yo negociar mi salvación por el estudio. Entonces usted debe estudiar, y si quiere hacer su especialización y su doctorado y su lo que quiera, listo, hágalo, pero que usted no pierda su salvación, porque esto vale más que todos los estudios, que todos los títulos, que todos los doctorados. Esto vale más que cualquier dinero en el mundo. Entonces, trabajo y estudio. Y el sexo, qué locura la que estamos viviendo. La gente quiere vivir en el placer, y eso nos ha matado. Eso ha destruido vidas enteras, ha destruido familias enteras. Así que tenga mucho cuidado, porque esto hace parte de lo que el Señor nos advirtió. Falsos anuncios de la venida del Señor Jesús. Cuando dice, si le dicen: mire, aquí está el Cristo, no lo crean. O está en el desierto o en los aposentos. No, porque Él vendrá como el relámpago. ¿Sabe cuál es la diferencia entre rayo, relámpago y trueno? El trueno es el sonido, el relámpago es la luz, y el rayo, que es la descarga eléctrica, ¿cierto? ¿Qué es más rápido, el sonido o la luz? ¿Qué es lo que primero ve uno? ¿La luz o escucha el sonido? La luz. Así viene el Señor a la velocidad de la luz. Cuando Él aparezca, ya no hay tiempo. Por eso hoy es el momento de decir: vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a escudriñar las Escrituras. Al mostrarles todo esto, les puedo decir, hay otras profecías que no se han cumplido, que están ahí, y yo no las estoy mencionando todas, pero por ejemplo, la reconstrucción del templo falta. ¿Y por qué se va a reconstruir el templo? Pues el Señor dijo ahí: cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, eso es en el templo. Y Pablo dijo que el anticristo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros vamos a estar ahí presenciando eso, estoy diciendo que son señales que faltan. Lo mismo que cuando el Señor dice: el cielo y la tierra pasarán. Esa es otra profecía. ¿Por qué? Porque se confirma en Apocalipsis y se confirma por Pedro. Pedro dice que el día del Señor vendrá como ladrón, donde la tierra y los elementos ardiendo se fundirán, y todas estas cosas pasarán. Y en Apocalipsis dice: el cielo y la tierra
que conocíamos pasaron. Entonces el Señor ahí lo que está es profetizando que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. También hacen falta otras cosas, después hablamos de eso, pero con todo lo que les estoy diciendo, podemos afirmar que hay que velar en oración, porque el día está cerca. Y quiero hacer unas recomendaciones finales. Primero, estamos cerca de entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué lo sé? Pues les estoy mostrando una serie de señales que nos indican que esto se está terminando. Segundo, el Señor Jesús nos dice que no nos dejemos enredar por los afanes de la vida, que eso nos puede absorber. Entonces, por favor, trabajo, estudio y sexo, contrólelo. Y todo lo demás. ¿Por qué? Porque esta salvación, si bien es gratis, si compramos sin dinero y sin precio, si bien esta salvación la hizo posible el Señor Jesús, derramando su sangre, muriendo en la cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos y resucitando para nuestra esperanza, pues tiene un gran precio, porque fuimos comprados a precio de sangre. Será sorpresivo para el mundo, porque cuando leímos aquí en Lucas 21 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Cuando esta iglesia entre a ser guardada por el Señor, el mundo no se va a dar cuenta. Cuando despierten, nosotros ya estaremos en otras condiciones. Por eso dice el 36: velad pues, ¿cuándo? En todo tiempo, que seáis tenidos, ¿por qué? Por dignos. ¿Sabe quién es digno de esta salvación? Lo dice en Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia: he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa puerta abierta esta noche está para nosotros. Pero ¿sabe cómo se mantiene esa puerta abierta? Dice: guardando la palabra y no negando su nombre. Esa fue la primera persecución que se hizo por el nombre. Y yo creo que vendrá una prueba para nosotros. La gran tribulación es otra señal que falta por cumplirse. Pero la gran tribulación no es para la iglesia. Pero nosotros pasaremos por una prueba. Es necesario que nuestra fe sea probada y llegue a ser mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego. Así que, hermanos, viene la prueba final, viene el examen final. Vamos a resistir, vamos a aguantar. ¿Y cómo se puede lograr? Estudiando la palabra, escudriñando la palabra, ayunando y orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y mucho más viendo cuando aquel día se acerca. Y en Hebreos 10, 24 y 25 nos hacen una recomendación: no dejando de ¿qué? De congregarnos. Hay que estar aquí. Vamos a alcanzar, vamos a llegar a la meta, pero esto se hace con mucha paciencia. Y les dejo este último texto que está en Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mucha paciencia, mucha perseverancia. Si usted desea salvarse, dispóngase para eso, que Dios lo va a salvar. Pero tiene que tomar decisiones radicales y mantenerse
en ellas. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.